ahora con un nuevo formato. Tendremos música, teatro, pintura, escultura, poesía, repostería, hasta... Hola amigos, bienvenidos a Taller en sus manos. El día de hoy tengo un programa bien interesante porque vamos a hablar de literatura, poesía y le vamos a dar la bienvenida a un docente de la institución educativa Escuela Normal Superior Señor de los Milagros, y está con nosotros Walter Alonso López Arcila. Bienvenido a Taller en sus manos, y a San Pedro también. Jaime, muchas gracias, y a todo el equipo de producción. Es una muy bonita invitación y poder compartir con todos ustedes y con los televidentes. Muchas gracias. Bueno, Walter, ¿quién es Walter? ¿De dónde viene y cómo llegaste aquí a San Pedro? Bueno, yo nací en la ciudad de Medellín, me crié allá, viví en otras partes de Colombia como la ciudad de Cali, en Bogotá un tiempo y al sur del país. Me gradué como ingeniero de sistemas en la Universidad de Antioquia en el año 2007. Trabajé mucho en desarrollo de software y consultoría en ese ámbito. Luego incursioné por invitación de una prima al mundo de la docencia. Trabajé con Secretaría de Educación en Medellín en diferentes proyectos pedagógicos con jóvenes en colegios y también en programas de media técnica en desarrollo de software. Bueno, ¿y qué colegios trabajaste en Medellín? En Medellín estuve en la institución educativa Dinamarca, que queda ahí cerca de la terminal de transporte del norte. ¿Por qué barrio? Eso queda cerca de Castilla, Alfonso López se llama el barrio, sí. Luego estuve en la institución educativa Luis López de Mesa, que queda un poco más arriba. Por el sector del Pablo Tobón Uribe, más o menos en Robledo. Ese fue mi barrio de vivir en Medellín. Sí, sí señor. Bueno. Después surgió la oportunidad de presentarse al magisterio, la convocatoria, y quería salir ya de la ciudad, ir hacia una zona urbana, un pueblo de Antioquia. Y tuve la fortuna de quedar muy bien rankeado en ese concurso y de elegí San Pedro de los Milagros. Vine aquí alguna vez hace muchos años porque mi abuela me trajo, que era muy católica, muy religiosa, a la iglesia, pero hace muchos años. ¿Viniste de pronto a la celebración o a las novenas del Señor de los Milagros? Seguramente algunas de esas festividades de mi abuela paterna. Y bueno, ahora estoy aquí muy contento, es un pueblo maravilloso. Entonces llegaste por un concurso en el departamento de docente. Sí. De acuerdo al resultado, a la posición, elegiste a San Pedro. Sí. Bueno, ¿y qué es? Es que no es fácil uno decir que vive en una ciudad con la atmósfera de Medellín, la contaminación, el estrés, todo ese cuento, a decir vivir en el campo, porque vivir en un municipio, en un pueblo, es como cambiar la ciudad por el campo. Sí es fácil. Bueno, de pronto para una persona que haya sido 100% citadina es muy difícil. Sí. Yo tuve un abuelo, mi abuelo paterno fue marinero, él tenía un ferry y vivió en el sur del país. Entonces él hacía viajes entre Ecuador, Perú, Brasil y Colombia. ¿Por el mar? No, en el Amazonas, en la Amazonía colombiana. Bien. Entonces en una de mis vacaciones estuve con él y no volví. En esa época no había televisión, no había WhatsApp, no había correos, y pasé un buen periodo de mi vida con ese abuelo. Entonces creo que esa primera experiencia, yo diría que mucho más allá del campo, porque eso fue prácticamente la selva, la Amazonía, los ríos, el río San Miguel, que es frontera con el Ecuador, el río Putumayo, el río del Amazonas como tal, los climas, las diferentes comunidades indígenas que tuve la oportunidad de conocer, las comidas, la forma de cocinar también. El yagé, no. No, ese no, pero sí la pesca que hacían, la forma de preparar el pescado, por ejemplo, que a veces lo hacían en huecos enterrados en la tierra. Sí. Entonces yo creo que esa experiencia de no tener esas comodidades de la ciudad siendo niño no me afectan a mí en la vida ahora. Disfruto mucho caminar. De hecho, eso era lo que yo buscaba cuando quería emigrar a un pueblo. La ciudad me robaba de 3 a 4 horas en transporte
para el trabajo, en ir a mercar, en ir a visitar a alguien, en ir a un parque a uno distraerse, se le va el tiempo. Sí. Entonces siento que esas horas las he recuperado aquí en este pueblo, en San Pedro. Bueno, ya llegaste a San Pedro este año, llevas 6 meses en el municipio. Sí. ¿Cómo lo podés describir? ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo te han recibido? ¿Qué sentís por San Pedro? Bueno, el clima es delicioso, es como tener un aire acondicionado todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Es maravilloso en ese sentido. La gente muy amable, como toda la cultura paisa, ¿cierto? Sí. Pero tiene unos ingredientes, unos matices mucho más interesantes, que son la cultura ganadera, la cultura lechera, la cultura campesina, los derivados de todos los... lácteos, de la leche que sale de ahí, la cultura religiosa, porque es un pueblo muy religioso en ese sentido, y esa cultura también la cobija el arte, ¿cierto? Todavía hay edificaciones coloniales, fincas, el paisaje es un paisaje que uno puede precioso, pensar que todavía es de hace muchos años, sí, ¿cierto? Sí. Es un pueblo con una tradición tremenda, son 250 años, cumplieron ya, sí. Es un cuarto de milenio, o sea, es cierto. Y es un pueblo que se ve el progreso. Sí. San Pedro es un pueblo que enamora, que gusta, que atrapa al turista, pero al mismo tiempo es un municipio que todos los días crece sí. En todos los aspectos. Bueno, vamos a hablar ya de tu parte artística, ya sí. Más o menos diste una ambientación de dónde veniste, todo el cuento, muy buenas las historias del Amazonas, qué bueno ampliarlas más porque nos hablabas y hacía paisajes de eso que hablabas. Sí. ¿Cómo relacionas, porque vamos a hablar de literatura y caricatura, de arte, cómo relaciona la parte de tecnología, la ingeniería que usted estudió con el escribir y hacer dibujos y caricaturas? ¿Cómo se relacionan esas 3 áreas? Bueno, una de las áreas que a mí más me gustaba de niño era la lectura, no tanto la escritura sino la lectura. Y eso fue influenciado también por los viajes con el abuelo, no había televisión, no había radio, entonces uno leía. Y después parte de mi infancia fue con monjas en Sabaneta, no me digas. En María Auxiliadora en Sabaneta. Sí. Entonces las monjas pues obviamente tienen una filosofía de que no se pierde el tiempo, porque el tiempo perdido lo cobra Dios, sí. ¿cierto? Me decían ellas siempre, entonces siempre había algo que hacer y siempre ocupar la mente en algo que sea creativo, productivo a la mente, al cuerpo y al alma. Entonces se leía mucho, se escribía también porque ya cuando veían las monjitas que ciertos chicos tenían algunas habilidades, trataban de potenciarlas. Habían unos que les gustaba mucho el tema de la cocina, de organizar, de liderar. A mí me gustaba mucho leer y empecé a escribir, ¿cierto? Pero muy tímidamente. Después, cuando tuve el deber civil de decir, bueno, ¿yo qué voy a estudiar en la vida? Leí un artículo en un periódico en Cali, y en ese artículo hablaban de que en la ingeniería de sistemas se tenía que aprender a escribir códigos en lenguajes de programación, y eso de escribir en códigos me llamó mucho la atención, ¿cierto? No había mucha información, era una carrera que estaba despegando. Discúlpame, cuando a mí me dicen que escribir en códigos es exactamente que es una ilustración de algo, eso. No, hablamos de eso, amplianos eso. El símil que hacía el periodista que había escrito el artículo mencionaba que los ingenieros de sistemas tenían que aprender lenguajes de programación, así como los traductores aprendían idiomas, ¿cierto? Y es verdad, cuando yo elegí esa carrera y tuve que aprender lenguajes de programación, yo aprendí a programar en C, en C++, en C#, en Java, en PHP, en Python. Son como 6 lenguajes, es como aprender un idioma. Sí. Entonces hay que estudiar bastante de la sintaxis, de las estructuras lógicas de los lenguajes de programación, pero fue una carrera que me encarretó mucho, y cuando programaba algunos compañeros decían, pero vos ¿por qué pones tantos comentarios? Todo lo dejas ahí, por el tema de la escritura que ya venía muy marcado desde la infancia, ¿cierto?
Y en la carrera de Ingeniería de Sistemas, en lo que a mí me tocó, teníamos que hacer unos manuales de usuario. El manual de usuario y el manual técnico son una especie de libro en el que vos escribís cómo los usuarios van a usar el software que estás trabajando, y en el manual técnico cómo está diseñado. Entonces daba mucha pereza escribir los dos, ¿cierto? Pero a mí me iba bien y lo logré hacer. El tema de la escritura literaria la tenía ahí. En la Universidad de Antioquia ocupé una vez un segundo lugar en un concurso que hicieron de escritura, lo mandé, me gané como 200.000 pesos en esa época, me los mecateé. Después... Pero un momentico, ganar en la Universidad de Antioquia no es nada fácil. No. Porque claro, ¿cuántos concursantes hubo? Un número más o menos. Pues de la facultad éramos miles, pero no sé cuántos se presentarían. Eso es un honroso segundo puesto. Sí, lo que me empezó a causar curiosidad en ese momento fue que empecé a ver que lo que me decían los compañeros, lo que me habían dicho en la escuela, y sobre todo una profesora en el Colombo Americano. Yo estudié inglés allá 2 años, y ella me decía, Walter, tus tareas parecen cuentos. Ve, qué interesante. ¿Cierto? Ve, esa tarea que hiciste parece un poema. Y entonces, o sea, ahí salía como el literato que hay ahí, el artista que hay escondido ahí, porque no hacías un trabajo que te pedía la academia, sino como que sacabas algo de lo tuyo y como que te enfrascabas más en graficar, ambientar más algún contenido. Exacto. Entonces me preguntaban que si estudiaba literatura. No, yo no estudio literatura, ¿cierto? Soy ingeniero de sistemas, estudio inglés porque lo necesito, pues obviamente en la carrera. Y así me pasó en varias ocasiones con diferentes docentes a lo largo de mi formación académica, primaria, colegio, universidad. Pero el que finalmente me dio como el mazazo en la cabeza fue cuando en la maestría que la hice con una universidad española, la Universidad Internacional de La Rioja en España, y estaba ante el jurado haciendo la defensa de mi proyecto de maestría, un señor ya de edad, pero muy bien formado y un lector impresionante, ¿cierto? Porque yo supuse que ese trabajo iban a leer las partes más importantes, ¿cierto? Uno, el resumen, el problema, la solución, las ideas más, los objetivos, pero este señor se lo leyó todo, ¿cierto? Se lo leyó todo y me mencionó 2 puntos claves de ese trabajo y me dijo que si yo era escritor de literatura. Vuelve y juega. Porque tenía un ruido literario marcado. Sí. Entonces, que lo hacías innatamente. Sí. Entonces le dije, muy curiosamente, empecé y en ese momento estaba trabajando en este libro, que se llama Los cuentos de Wala 1, y lo autoedité, lo autopubliqué y saqué 100 libros. No tenía más, mi presupuesto no daba para este más. Volumen que hay aquí. Este volumen. Amigos, conocidos lo compraron, se acabó el libro. Después, una poeta en Bogotá que me sigue por ahí en las redes sociales, tengo entendido que conocí en un taller de literatura de la Universidad de Antioquia, que lo dicta el profe Luis Fernando Macías. En la editorial le preguntaron por escritores de narrativa, y entonces ella me recomendó y la editorial publicó ya este libro con un sello editorial. Bueno, ¿qué año fue este y cuántos volúmenes fueron? De este libro la editorial sacó 300 libros y han venido ellos, pues van sacando a medida que cierto van pidiendo. Yo no tenía esa, pero lo bonito es que el libro al estar en una editorial entra a ser parte de una colección de libros de escritores del siglo XXI en Colombia. Lo envían pues a las principales bibliotecas del país. La editorial me invitó a la Feria del Libro en Bogotá en el 2023, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los cuentos de Wala? Los cuentos de Wala son historias que a mí se me ocurrían desde los 13 años hasta los 25. Bueno, antes de que me respondas eso, ¿a qué le escribís? Que en este momento y te preguntas qué es lo que te motiva a escribir, esa pasión, esa musa. ¿A quién le escribís como con ese ánimo, esa pasión? No tengo un género preferido, no. Me gusta que la literatura como musa
me coja y me vuelva ropa de trabajo, lo que se le antoje. Entonces he escrito literatura infantil, he escrito literatura juvenil, de fantasía, cuentos muy marcados por los ambientes de la realidad, ¿cierto? Ciencia ficción, relatos y cuentos paranormales. No tengo un género. Bueno, ¿y quién? Los disfruto todos. Aquí hay muchas curiosidades. Por ejemplo, ¿qué es Walla? ¿Quién es Walla? Bueno, ese apodo, bueno, de niño me decían Wally. Y cuando entré a la Universidad de Antioquia nos crearon en la Facultad de Ingeniería un correo electrónico. Y el correo electrónico empezaba con la S de sistemas y luego las iniciales del nombre de uno. Entonces mi correo era Swala, SWALA, que son mi nombre, Walter Alonso López Ardila. Ya. Y mis compañeros de la universidad sí me conocían como Swala o Wala, ¿cierto? Son las siglas de tu nombre y apellidos. Pero solo en la universidad y mis conocidos y amigos de esa época de mi vida. Pero en la familia no, me decían Walter, siempre Walter o negro o cualquier cosa por el estilo, ¿cierto? Qué interesante. Esto no es el prólogo. ¿Cómo se llama este texto que hay en los libros aquí atrás? Es una sinopsis. ¿Podemos leer la sinopsis en este momento? Claro, muy interesante. La sinopsis, pero primero, ¿qué es una sinopsis para que nos aclaren? Una sinopsis es un texto corto que busca resumir algunos aspectos relevantes de la obra que un lector distinto al escritor ha hecho. Entonces el prólogo lo hace y la sinopsis a veces la hace una persona de la editorial, a veces la hace el escritor. En este caso es una mezcla de las dos cosas, ¿cierto? Y es como un resumen que invita también como a leer todo el contenido del libro. Y la impresión que se ha llevado la persona que ha hecho la lectura de todo el libro y que también ha escrito el prólogo. El prólogo, que es la parte inicial del libro, de sus apreciaciones, emociones, de la estructura literaria, de la composición de la escritura, ¿cierto? Entonces, en la literatura anglosajona o los libros que son bestseller, no se usa tanto una sinopsis, sino como frases de expertos. Que también motivan a leer. ¿Cierto? Pero antes de que lo lea, le voy a decir a los televidentes que no vayan a cambiar su canal, porque este libro y todos los que hay aquí van a quedar en ustedes, en manos de todos los televidentes y seguidores y amantes de este canal local. Y para que se antojen, este libro tiene un valor de 80,000 pesos. Sí, es una o sea verdad. que no se pierde este programa y vamos hasta el final, porque estos libros pueden quedar en sus manos. Hacen una lectura de esto que empecé y lo vi como interesante. Sí, bueno. Sí, el libro es un libro muy bonito, es una buena edición, color bonito, pasta elegante. La portada fue hecha por un diseñador en el San Salvador, en Centroamérica. Fue la que más ganó. Y fue una idea de portada que yo tuve a la edad de los 13 años. Yo quiero una portada del libro donde haya un libro, donde haya un libro. Entonces por eso este libro tiene un libro y dentro de ese libro hay otro libro. ¿Cierto? Sí, lo había captado. Entonces, bueno, la sinopsis que tenemos aquí dice: en alguna ocasión del interior de Luxi brotó algo de sus ojos, un líquido, y la tristeza la oscureció. Mi temor por perderla me llevó a tratar de animarla, así que empecé a crear aquel lejano universo. Al principio no era gran cosa, pero logré llamar la atención de Luxi tomando aquel líquido que había brotado de sus ojos. Lo puse sobre la tierra y le di por nombre agua. Después adicioné un pequeño sol para iluminarla en el día. Luxi, al ver aquello, sonrió y agregó un sol plateado más pequeño que la alumbraría en la noche. Desde ese momento empezamos a sentir que volvíamos a ser seres universales y nos dedicamos en secreto a jugar creando aquel universo y aquel mundo maravilloso al que le dimos por nombre agua y que los hombres llaman tierra. Este es un fragmento de un cuento que está en el libro que se llama Dreamers o Soñadores en inglés. Le gustó mucho a la persona, bueno, y a varios de los que han leído la obra, entre otros. Y dice, el último párrafo de la sinopsis dice: las líneas de este primer volumen de cuentos están llenas de realidades,
ficciones de personajes que viven el día a día y de alguna manera nos representan. Pensar en el ser humano, sus acciones y las consecuencias que traen consigo es una de las tantas muestras que se encuentran en estos relatos, en estos actores, que, más que creados desde la imaginación, son el retrato de cada uno de nosotros. Esta partecita la construyó con fragmentos de los cuentos y de su propia percepción Claudia Fernández, que fue la persona que hizo el prólogo y toda la revisión. No, literaria. Y es un libro, en cuanto a su portada, la estética, el material muy bonito, de colección, ¿cierto? Bueno, aquí tenés, este es tu primer libro. Sí, es el primer libro. Bueno, ¿cuál fue el segundo? El segundo libro fue este, que se llama La Bruja Chancletas. Sí. Tuviste otra ilustración de otro país. Este fue de San Salvador y este fue un libro que me ilustró un caricaturista mexicano que se llama Iván Tapia Camargo. Fue, digamos, de todos los que traté de contactar para ilustrar esta obra, que me contestó, me respondió, me llamó y me puso la siguiente condición, porque yo realmente no tenía plata. O sea, yo empecé a buscar a ver quién con los recursos que tenía podía pagar la ilustración del libro. Y ahí fue, porque ya me lo habló antes, donde nació el interés de incursionar en la caricatura. De dibujar, sí. Contanos esa parte, porque entonces, ya te metiste ahí por él. Iván me llama un domingo y me dice, vamos, hola. No nos conocíamos, ¿cierto? Todo fue por correo y por WhatsApp. Me dice, pues fíjate que te propongo algo. Mándame el texto, yo lo leo. Y si me gusta, te hago una super oferta, ¿cierto? Para ilustrarlo. Sí. Entonces yo le mandé el texto y sí, efectivamente él lo leyó, le gustó, le echó muchas flores, se enamoró de la obra y me dijo, la quiero ilustrar. Y me cobró un valor simbólico. Realmente yo lo vi así. Y le dije, Iván, yo lo que te puedo garantizar es que todos tus créditos van a salir en la obra, nunca te voy a quitar, aquí está Iván, ¿cierto? Y resulta que Iván en esas conversaciones, en un momento me dijo, hola, vos nunca has dibujado en tu vida. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es que las descripciones que me das de los escenarios, de los personajes, son muy precisas. Las tenés claritas. Vamos a ir mirando caricaturas. Pero continúa, las ves escritas. Entonces, por ejemplo, cuando le mencionaba la familia, ¿cierto? Que está aquí al principio, ¿cierto? ¿Quiénes son los protagonistas del cuento? Entonces, para él, recibir esas indicaciones de los personajes fue realmente fundamental. Sí. Y a partir de ahí, para él, hacer los sketch o el borrador de los personajes fue muy fácil y fue una obra que logramos hacer realmente en corto tiempo, ¿cierto? Se publicó, es una historia que surge cuando mi hija tenía 3 años, ya mi hija tiene 17, se lo regalé cuando cumplió 15 años y es una obra que se demoró 12 años para ser publicada. No me diga. Yo se lo empecé a contar a ella una noche cuando ya ella no quería escuchar los cuentos de Caperucita, ni el Patito Feo, ni de los de Disney, nada. Se sentó en la cama y moviendo los piecitos se le cayó una chancleta. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, o preguntarle más bien, si se sabía la historia de la bruja Chancletas. Y ella me dijo que no, se acomodó en la cama, acomodó la almohada esperando que yo le contara esa historia, pero yo no me sabía la historia, yo no me la había inventado. Entonces me la empecé a inventar ahí. Entonces cada noche le iba contando un pedacito. Y todos los días mientras me iba al trabajo era pensando, ¿y ahora qué le cuento? ¿Qué me invento? Duré en eso por ahí cerca de 1.5 meses o 2, contándole pedacitos. Y la obra finalmente es un cuento que es un cuento con un volumen de texto largo. Los niños, las niñas que lo han leído en los colegios de Medellín, a donde he ido a compartir con ellos, es un cuento que los ha enamorado mucho. Pues enamoró a Iván, que es un caricaturista
Entonces me decía, tiene futuro, ¿cierto? Y recuerden que una caricatura es un dibujo grotesco, donde se exageran las formas de una persona, un animal o algo, buscando humor o características. Una caricatura no es más que un extracto de una personalidad de algo, sea de animal o persona. Donde, por ejemplo, si la persona es cabezona se exagera, si la persona es bajita se hace más chiquita, si es medio barrigoncito se amplía, o sea, es grotesco la caricatura. Sí, es exagerada, pero son muy lindas y son muy llamativas. Pero hábleme pues ya de usted, ¿cuándo ya empezamos a ver las caricaturas tuyas? Bueno. En este libro son todas ilustraciones son del mexicano. Y estoy trabajando en eso, hice un ejercicio durante un año de dibujar. Por la recomendación de Iván, él me dijo, dibuja lo que quieras, lo que se te antoje, en lápiz, con marcadores, con lapiceros, en digital, lo que quieras. Y yo le dije, bueno, lo voy a hacer durante un año. Y sí, lo hice todos los días durante un año, dibujé muchas cosas, muchas. Entonces ya he venido soltando la mano estoy haciendo otro año en el que estoy perfeccionando la vista, las perspectivas, mirando, encontrando mi propia voz visual. Él dice que se caracteriza más como escritor más que como caricaturista, porque él es muy humilde y dice que está aprendiendo, que está todavía moldeándose, pero él lleva más de 300 caricaturas y yo le digo, no, ya es profesional, ya aprendió, si tiene todo ese volumen de caricaturas, porque ya lo hace. Vamos a terminar la literatura y después vamos a retomar nuevamente la caricatura. ¿Cuál fue el tercer libro? Bueno, después del libro de La Bruja Chancletas, esta historia la compartí en las redes sociales, la siguió mucha gente, se llama Morota. Morota, a ver, ponétela así mientras hablas. Morota. Contanos de qué se trata esta obra. Esta historia, les voy a leer la sinopsis que ahí queda clarito. Me parece muy bien. Dice, esta sí la escribí yo. Claro. Dice así: en las escuelas de este cuento se hizo realidad lo que todos alguna vez deseamos. Yo de niño lo deseé varias veces, que las tareas desaparecieran, así como también la preocupación por aquellas que no somos capaces de resolver, y la dicha de encontrar un amigo de verdad. Por fortuna, un monstruo travieso e inteligentísimo, en compañía de un niño con síndrome de Down y espectro autista de notables talentos, llevan a cabo esa aventura de hacer desaparecer las tareas y encontrar un amigo de verdad. Qué interesante. Sí, es una historia que la compartí en las redes, en Instagram, en Facebook, por fragmentos pequeñitos. Ajá. Les gustó a las personas, a la editorial le gustó, se publicó el libro, se sacó... ¿Cuántos volúmenes de este? De este libro se sacaron, creo que también 300, fueron como 300 libros. ¿Vendidos todos también? Yo creo que sí, o por lo menos ya una buena parte, sobre todo porque este libro cuando salió y la editorial lo publicó en el estante de ellos y fue una rectora de un colegio en Bogotá, ¿cierto? De un colegio, y vio el libro y se enamoró del libro y lo puso en la lista de útiles. ¡Ve qué bien! Entonces me invitaron a hacer la presentación del libro en el colegio de ellos, ¿cierto? Pero son cosas que uno no planea, sino que las mismas obras se van entonces. Yo siempre he dicho, hagamos un paréntesis, que la fama no se busca, la fama te encuentra, ¿cierto? Si usted trabaja por buscar un reconocimiento, un premio, alguna cosa, se te pierde como ese entusiasmo, esa musa del arte. Yo siempre le decía a los alumnos míos de pintura y escultura, deja que la fama te atrape, no deleítate haciendo lo que estás haciendo, que la fama te llega. Sí. O el reconocimiento te llega en su momento. Sí, es verdad. Por ejemplo, en el primer libro, el ilustrador de San Salvador que se encontró con la obra hizo una portada bellísima. La Bruja Chancletas, que encontró su ilustrador en México. Mire. Porque nadie de Colombia, Chile, Argentina que estuve contactando no se dieron las cosas. Esta obra encontró sus primeros lectores en las redes sociales. Mira qué interesante. Se enamoraron de ella en el colegio. Y me la ilustró un dibujante, un ilustrador de Medellín y una ilustradora mexicana. Con ella yo publiqué otra obra que no la tengo aquí, pero ya es porque yo la autoedité,
y la editorial también se interesó en esa obra que se llama Beatriz Pintoreta. Es una novela infantil, no es un cuento, es una novela infantil que está en español y en inglés. Ya también la regalé en su momento en digital en las redes sociales, pero como ya está con la editorial, estamos en el proceso de publicación en unos mesecitos. Muy bien. Vamos ahora para el cuarto. Después de estas obras... Léenos también la sintaxis de atrás. Esta es La Bruja Chancletas, pero en inglés. Ah, es el mismo... ya. Es este mismo libro, ¿cierto? Ves, sí, tiene la misma ilustración. Sí. Pero alguien se acercó a la editorial cuando leyó esa obra y preguntó que si se la podíamos traducir, ¿cierto? Entonces, bueno, en el taller de literatura conocí una compañera que había estudiado un máster en traducción, la invité y ella hizo la traducción de la obra y bueno, conversamos de algunos aspectos porque una de las cosas que a mí me gusta como escritor es crear palabras nuevas. Entonces, traducir una palabra nueva... A ver, ampliamos esa parte. ¿Cómo así que una palabra nueva? Sí, crear porque palabras. Para una palabra tener reconocimiento en literatura tiene que ser avalada por la. Sí. ¿Cómo es que llama esto? Por la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Pues todavía de pronto no llegó allá, pero digamos que las palabras tienen vida en las obras. O se entienden localmente. Tienen significado ahí. Por ejemplo, una palabra nueva que utilizas. Por ejemplo, una palabra que usé es. Cuando las chicas les gusta mucho algo y ellas dicen, estás muy diva, muy glamurosa, estás divina, eso está nice, eso te queda súper guau, ¿cierto? Eso. Yo en lugar de eso usé que las mujeres de este cuento tienen un gusto muy pispiris nice. Pispiris nice. Muy pispiris nice. Entonces es una mezcla entre lo del español y lo de la literatura anglosajona, y traducir pispiris nice es pues no hay forma. Es como decir en el lenguaje paisa cosiámpiro. Exactamente. Tráeme de cosiámpiro. Entonces sí, en todas las obras mías, una de las cosas que le gusta, por ejemplo, a los que revisan las obras y leen, es que encuentran esas palabras y se van a buscarlas en Google y no aparecen, ¿cierto? Entonces sale el mostrico de Google. Yo no sé si lo han visto, cuando Google no encuentra algo, sale un mostrico azulito, pescando, como diciendo, no lo encontré. No sé si alguna vez lo han visto. Otra palabra de esas... En otra obra que se llama El viaje a Natur, hay una tortuga que se llama Alpidiomila, ¿cierto? Alpidiomila del caparazón cósmico. Entonces pues son nombres que no son extraídos de otra parte, no son como mezclas de nombres. Ya, qué interesante. Ese nombre lo saqué por un compañero docente que se llama Lipio. Él se llama Lipio, pero los niños cuando lo iban a buscar le decían Alpidio, porque apenas están los más chiquitos. Entonces le dije, Alpidio, vamos a bautizar esa tortuga con ese nombre. Y lo disfruto mucho esa parte como ingeniero de buscar en Google si la palabra que estoy creando existe. Cuando Google me muestra que no existe, yo digo, esa es la forma de bautizar a ese personaje. Es como es escuchar al personaje que uno está creando y cómo se quiere llamar. La oportunidad que no tuvimos nosotros nos pusieron el nombre que nuestros padres quisieron, pero yo procuro que el personaje con lo que va haciendo, que yo voy escribiendo, no se relacione con nada. ¿Cómo se va a llamar? Entonces, estos, por ejemplo, los personajes de estos cuentos se llaman Plupa, Aris y cosas así por el estilo. Entonces, bueno, esta obra salió hace 2 semanas más o menos. Esta obra es muy reciente, la Bruja Chancletas, Flip Flop Witch en inglés. Y bueno, pues en Bogotá ha tenido una buena acogida desde la editorial y esperamos que se siga. Si la pidieron fue por algo, ¿cierto? También estas obras se encuentran en el municipio. Decirles a los televidentes en dónde las pueden encontrar. Sí, en la Casa de la Cultura, en la biblioteca de la Casa de la Cultura, yo llevé estas obras a donarlas. Allá están las cuatro obras. Y también en la biblioteca de la institución educativa Escuela Normal Superior Señor de los Milagros también están las 4 obras. Espero con el tiempo las obras que vienen en camino, que se están trabajando y que van a salir, también cuando se dé el momento poderlas tener ahí. Hablando un poquito de eso, aunque como decir no han llegado, ¿cómo se llaman?
¿Qué características tiene? Bueno, hay una obra que se llama, les mencionaba ahora, que se llama Beatriz Pintoreta, es una novela infantil. La ilustró una mexicana que se llama Raquel. Esa mujer es una artista maravillosa. Tiene un colorido. Yo a través de Instagram la conocí, la contacté y pensé que de pronto no, porque pues es difícil, ¿cierto? Por estar en otros países y todo. Ella vive en un pueblito que se llama Coatepec. Es, en la sonoridad del nombre podríamos decir Guatapé, ¿cierto? Coatepec. Pero Coatepec está en un estado en una mini ciudad que se llama Xalapa, y allá conocí yo la biblioteca más bella que yo haya conocido, porque está como inmersa en un bosque y en unos lagos. Es muy bonito el lugar. Casi que invita a leer. Sí, invita a leer. Entonces yo fui a conocerla, me enamoré pues del lugar. Ella ya me había hecho la obra, pero tenía pendiente de ir a conocer a Iván por La Bruja Chancletas, de conocer a Raquel. Y Raquel también me decía, bueno, de hecho Raquel me invitó a la casa de los papás de ella y me invitaron a almorzar y me puso a dibujar. Mientras ellos cocinaban me pasó una agenda, me dijo, vas a dibujar porque yo creo que vos tenés madera para dibujar, porque cuando uno habla con vos, bueno, el vos no lo dicen ellos, es más una expresión de nosotros los paisas. Sí. Pues fíjate, igual que cuando me explicabas los detalles, fíjate, yo sí. mero que ya lo tenía en la cabeza, o sea, es que lo tenés ahí, es como decir, ¿y este güey por qué no lo dibuja? Me decía ella. Entonces también me sembró esa confianza de vas a dibujar. Es una chica con un talento muy bonito. ¿Y más o menos cuándo puede llegar ese libro? Ese libro yo creería que en unos 2 o 3 meses. Ya está en la editorial, tenemos todo pues el lo invito material. a que aquí las cámaras están a la orden por si lo querés publicitar acá y darlo a conocer a la comunidad de San Pedro también. Claro que sí. Te esperamos entonces. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Esas y otras 2 obras que vienen por ahí de un poco más de tiempo. Listo. Bueno, vamos a dar un ladito a la literatura y vamos a la otra parte de las cosas que te gustan hacer, que es la parte de dibujar caricaturas. Sí. Ya nos explicaste más o menos cómo nació la idea de hacer caricaturas. Cuéntanos a los estudiantes cómo las pueden encontrar, porque están en TikTok, ¿cierto? Sí. Bueno, cuando empecé el reto en el año 2022 hasta el 2023 de dibujar algo todos los días, unos estudiantes en Medellín, en el colegio donde estaban el Luis López de Mesa, que los acompaña en los procesos de mediatécnica y de tecnología, me dijeron, profe, ¿por qué no sube esos dibujos a TikTok? ¿Cierto? Y yo, no, pero es que en TikTok la gente son videos y tú, no, profe, súbalos, y le pone musiquita, algo, súbalos ahí. Entonces yo creé la cuenta en TikTok y empecé a publicar estos dibujos. Y entonces hubo gente que por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por LinkedIn me decía, dibujate a Olafo. Sí, el conocido Olafo. Dibujate los Picapiedras. Voilà, intenta dibujar la Pantera Rosa. Entonces se me fue haciendo una lista de gente y de chicos y de estudiantes. Y yo, ve qué tan interesante, voy a hacer todo ese ejercicio. Y me resultaron muchas ideas para dibujar y para soltar la mano, la mano, el brazo, el hombro, la capacidad de mirar, de ver los detalles, de hacer mis propios trazos, de dejar que... Y no paré, me entregué a esa tarea con tanta felicidad que todos los días sacaba el espacio para dibujar, todos los días, durante 365 días. Diario, todos los días. ¿En qué momento? ¿En la noche? A veces lo hacía antes de empezar mi jornada laboral, la primera hora de la mañana, a veces a las 3 de la mañana, 4, 5, dependiendo de cómo tuviera el día. A veces lo hacía en mi momento de almuerzo, en la tarde, en la noche, el fin de semana, pero lo hacía. Y siento que eso me sirvió mucho para ganar confianza, identificar trazos, formas, texturas, volúmenes, expresiones, porque una de las cosas que dicen los caricaturistas, los expertos, México es un país experto en caricatura, y es que si la caricatura no expresa algo y el que la ve no lo siente, no se ríe, no piensa, o sea, la caricatura
no tiene vida. Sí, claro. Entonces, en estos dibujos, en estos primeros trazos, empecé a encontrar eso, que la gente le gustaba, le daba un like o lo que sea, o mándamela, yo la quiero tener, o la descargaban. Entonces creo que fue un ejercicio muy bonito. Digamos que fue mi primer año de escuela como aprendiz. En este segundo año lo que he estado haciendo es leyendo unos libros de expertos en ilustraciones, en formas, texturas, trazos. Y ahora en Google encontrás todo lo tenés a la mano. Si querés un manual de cómo hacer una caricatura y encontrás el paso a paso. Ahora todo lo tenemos en la mano. Y es cierto, algunas de las recomendaciones que he encontrado en todo lo que he leído de los expertos en México, en Estados Unidos, que hay unos caricaturistas tremendos, en España, en Inglaterra, en lo que es la parte del Medio Oriente, China, Japón, los mismos árabes, chinos, ¿cierto? Con las mangas. Ellos dicen, los más tesos han sido autodidactas. Y ellos, el consejo que dan es... Ves que me vas a aclarar, a decir algo, es como una apreciación. Casi siempre un caricaturista quiso ser también un dibujante. Un gran dibujante, un gran pintor, pero se queda, no en el camino, pero se queda como buscando más una expresión política, social, de burla, de graffiti. O sea, es que la caricatura tiene muchos aspectos. Muchos. Y lo mismo el dibujo y la pintura, sí. Es verdad. Y lo más importante en la caricatura, más que ver un trazo, es la expresión de todo, sobre todo del rostro, de los ángulos que hagan tristeza, risas, en fin, todas las expresiones del rostro. No sé cómo mostrarle a los televidentes tus caricaturas, aparte de que ya ¿cómo pueden entrar a TikTok? Fácil, ¿cierto? Sí, ¿Cómo lo en buscan? TikTok mi cuenta es Wala Escritor, así de sencillo, ahí están una cantidad de dibujos. Wala Escritor. En Instagram también estoy como Wala Escritor, en Facebook también me encuentran con mi nombre, Walter Alonso López Ardila. Y en LinkedIn también, Wala Escritor, en Twitter también, ahí está, en todas las redes está así. Y finalizando este programa vamos a poner algunos, vamos a buscar la manera de cómo pasarlos del celular o de TikTok al programa de televisión para que queden algunos, porque ahí los tenés en el celular. No sé si por acá podamos ver los dibujos en el celular, o es muy pequeño para mirarlo en la cámara. ¿Qué me dicen en estudio allá? ¿Los podemos ver? Dicen que queda muy pequeño. Pero aquí tenés más de 300 en TikTok. Ahí no están los que he hecho en digital. Yo hice más o menos unos 100 en lo que se llama una bitácora de dibujo, que son agendas, cuadernos. Se te olvidó, ¿cierto? Creo que por ahí la tenía. Sí, ¿no? traje algunas y allá están en la maleta del fondo. Hice sus primeros trazos. Después pasé a hacer dibujo digital porque era la recomendación que hacían muchos de los grandes dibujantes a nivel mundial y caricatura. Recuerden que no cambien este canal, porque al final del programa usted puede ser acreedor a uno de estos libros. Bueno, aquí ya vemos al caricaturista, donde hay manejo del lápiz, la textura, volumen, el gesto que estábamos hablando. Este fue uno de tus primeros. Háblanos de esta caricatura que es bastante ilustrativa, muy paisajista. Sí, esta es el primer dibujo que hice de los 365. De hecho tiene la fecha ahí que dice 7 de septiembre, si no estoy mal, por aquí. 7 de septiembre de 2022. Sí, señor. El primero de 365. Entonces aquí ya con un recorrido un poco de un año uno ve unos trazos a lápiz con ciertas dudas, como con temor del trazo, ¿cierto? No hay una firmeza, hay unas dudas, hay unas preocupaciones en el dibujante de qué está haciendo, ¿cierto? Pero ese es el primer dibujo de forma explorativa, tomando referencias de un lado, dibujando lo que me gusta, libros, figuritas. Aquí veo una columna de libros donde salen personajes entre los libros, adentro, afuera. ¿Qué significa esto? Eso es una referencia que tomé por ahí de una ilustración que vi y le fui haciendo algunas adaptaciones, me gustó. Es decir, el primer consejo que me dieron y que les mencionaba ahora es:
dibuja lo que quieres, lo que sientes que quieres dibujar, así sea una referencia de alguien y haz alguna adaptación, algún cambio, ¿cierto? Ahí está la innovación. Sí, y sí, y de lo que se recomienda es todos aprendemos viendo e imitando unos primeros trazos de otros, ¿cierto? La clave está en la constancia, en hacerlo de forma disciplinada, de forma organizada, de forma que lo disfrutes. O sea, no voy a hacer un dibujo uno al año, no. Si quiero aprender, tengo que practicar y practicar mucho. Yo quisiera que nos concentráramos, no sé si ahí puede hacer un zoom hasta este personaje, este gato, que es aquí donde tiene el valor la caricatura, que no es un gato simplemente que no dice nada, sino que sus ojos, la forma de poner la boca, la nariz, las expresiones, se capta, se personaliza el animal. Ahí es donde está la magia del caricaturista, que es una caricatura que quiere decir algo. Sí. Que detiene al espectador y le da una información, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿qué información queda ese gato asustado o cómo es la cosa? Bueno, ese gato tiene unos ojos pues grandes y parece como algo, alguien puede pensar, parece que hubiese hecho algo y está como me pillaron, o estoy ocultando algo detrás de mí, o está completamente tranquilo mirando algo que le capta la atención, como ¿cierto? Incógnita, en sorpresa. Hay varias posibles sensaciones ahí en él. Bueno, aquí todavía la caricatura vamos en blanco y negro, ¿cierto? Blanco y negro. ¿Trabajaste en lápiz o con tinta también? Lápiz, puro lápiz de diferentes grosor e intensidad en el trazo. No los podemos mostrar todos, pero aquí tiene 4 bitácoras, 4 blogs de dibujos, o sea que aquí hay más de 365 dibujos. Más de 100 dibujos, los otros son digitales. Porque hablas de que cada día hacías uno. Sí. Aquí ya le metiste a la caricatura, sigue con la expresión, con toda la forma, pero ya hay color, ¿cierto? Sí, aquí ya los trazos son sin usar el lápiz, sino tinta, un micropunta, un plumón, un marcador, un resaltador, a ver si ya esa duda del lápiz de los primeros trazos ya se va soltando, ¿cierto? Este fue el dibujo 24. ¿Qué dice aquí? 24. Las posibles mascotas del futuro. Ajá, o sea que ya no vamos a tener un gato, un perro, sino un robot. Cierto. Interesante. Vemos a una abuela contemplando un robot, una máquina ahí de manera muy... Que ya se está viendo. Sí, ya se está viendo. Entonces, bueno, estas son... Bueno, vamos a mirar este otro. Aquí en el anterior manejaste el fondo, aquí lo dejaste ilustrado con texto y blanco, ¿cierto? Sí, esta es una ilustración de diversión, de puro placer. Yo qué quiero trazar, qué quiero crear, entonces empiezo por crear un personaje que no sé ni, le puse un nombre de Felipleño, ¿cierto? Que no lo encontré en Google, entonces me gustó. Me recuerda a Felipe. De Felipleño. ¿Y qué es? ¿Qué personaje? Es un personaje que está ahí disfrutando de una fiesta, de regalos, de muchas cosas, ¿cierto? Y sobre todo porque este es del mes de octubre del 2022, dice 13 de octubre de 2022. Esta es mi fecha de cumpleaños, 13 de octubre. Ya casi. Entonces ese día lo celebré dibujando mi felicidad completa. Esta caricatura la veo como en una carátula de un libro, en una camiseta, no sé. Pero ¿quién es este personaje? ¿Es un reptil? ¿Qué es? No, es un personaje con el que quise representar la felicidad y la alegría. Pero no es un animal que se identifique. No, es un personaje que está en unas especies de piedras preciosas, que tiene unos coloridos, que tiene una magia. Ya veo el diamante, los cuarzos. Le llegan regalos, y está ahí. Ese fue mi tarjeta de cumpleaños ese día. Me la hice para mí. Yo creo que te divertí mucho haciendo esto. Eso es como un juego. Sí. Esto es un juego. Este tipo de ilustraciones en las que
juego de forma libre me gustan mucho. Esto me recuerda a México, no sé. Sí, esto es una Catrina. Una calavera, sí, obviamente. Dibujé muchas, hice yo creo que por ahí 40, no sé, aquí hay un montón. Así rápidamente. Hay un montón. ¿Sí? Este personaje está muy... ¿Cómo se llama este personaje? No, este es un personaje tomado no tiene nombre. de las redes. Y le puse un sombrero y unos colores distintos, pero... ¿En esta época estabas en México? No. Porque hay cierta influencia mexicana en lo que estamos viendo. Entonces, esa fue la época de dibujar este tipo de estructuras óseas para aprender mucho de la anatomía de los huesos. Pero no hay relación con México, las Catrinas. Sí, hay algunas que por ejemplo, aquí estas son muy del estilo mexicano, ¿cierto? De caricatura mexicana. Mira qué interesante. Esta calavera sentada en una haciendo carrizo en su propia cabeza o en la cabeza de otra. En una de las redes. Esta otra. Esta está muy bonita, esta pareja. En un cementerio. Les hice algunas modificaciones, pero el propósito de dibujar estas estructuras óseas es aprender de la anatomía humana, de los huesos, de los trazos de los huesos. ¿Y qué hay más allá de ese dibujo? Aquí veo una pareja apasionada bailando. Sí, en un cementerio. Está como en la entrada de un cementerio. Muy interesante. Sí, es muy del estilo de la época de los muertos en México, de la celebración que ellos hacen. Muy Entonces sí, hice varias. Yo creo que uno cuando algo le gusta y lo quiere perfeccionar, tiene que practicarlo sí. Y en diferentes formatos, colores. Y está muy limpio el dibujo, buena línea. Sí. No te salís del formato. No, lo que me enseñaron las monjitas todavía lo recordaba. Y lo estás practicando, sí. Veo que tuviste profesor de artística. Y esto fue con unos plumones que me recomendaron un artista mexicano, por eso esta hoja es más gruesa, porque no pasa. Sí. Los plumones son unos plumones profesionales usados para el manga por japoneses. Dile a los televidentes que es un plumón. Un plumón es como un marcador, pero es especial porque su composición química y de tinta es tinta mojada directamente. Es tinta mojada, no se riega, hay que saberla untar, digámoslo así, saberla esparcir. Qué interesante y no traspasa a ciertos papeles, ¿cierto? Y el color, cuando es absorbido por el papel, no se pierde, ¿cierto? Son plumones especiales. Y son costosos. Me tocó hacer un ahorro. Que no se riega ni se mancha ni al tocarla se entonces pasa. Esta es una bitácora que aprecio mucho por ese consejo de estos artistas. Ya la cabeza del esqueleto se le convirtió en un balón de fútbol. En un balón. ¿Listo? Muy interesante. Sí, bueno, oiga, qué agradable. Yo creo que aquí nos podemos amanecer hablando. Lo felicito por todo este trabajo que estás haciendo. Sí, nuevamente gracias. Te digo que a la orden aquí en el canal, cuando traigas una nueva producción, para mostrárselo a los televidentes. Bienvenido a San Pedro. Que tu paso por acá sea muy aprovechado por los estudiantes, no solamente de la institución educativa Escuela Normal Superior, sino también del municipio entero. Yo espero que todos los jóvenes que nos ven de todos los colegios, de todas las veredas, pues te gasten, te ocupen un poquitico y de pronto estás al servicio de estos muchachos que les gusta la literatura, ¿o no? ¿No es así, cierto? Sí. Porque la vida del maestro es eso, ofrecernos al que nos necesite. Así es. Jaime, a ti muchas gracias. Bueno. A todo el equipo de producción. Muchísimas gracias y encantado de volver por aquí. Claro, te deseamos la mayor suerte y sé, no necesito decirte, pero sé que te vas a mañar mucho en San Pedro. Sí. Vamos a hacer una rifa de estos 4 libros. Aquí, antes del programa, lo planeamos y va a quedar de la siguiente manera. Escuchen bien. Para los primeros 4 personas que llamen al canal San Pedro TV, se le irán a entregar estos 4 volúmenes. La forma es la siguiente. Usted coge su celular, marca 315-687-1099. Lo voy a repetir. 315-687-1099. Y se comunica con Andrés Álvarez y usted va a tener los datos para dárselos a él, y los primeros 4 luego se informará por los medios, los van a entregar. ¿Usted qué va a hacer? Llama, como les dije, y va a decir sus datos completos, nombre y apellidos.
número de cédula o tarjeta de identidad y el número de celular. Y luego Andrés hará la respectiva entrega. No pierda la oportunidad de tener estos libros tan valiosos y de conocer a este personaje, porque ya es un personaje de la literatura, del arte y la cultura, que ya viene formando parte del directorio cultural de San Pedro. Bienvenido nuevamente y le deseo los mejores éxitos en su recorrido como maestro, como docente y como artista. Muchas gracias, Jaime, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, amigos, el programa estuvo bien interesante y los espero a ustedes nuevamente con otro taller en sus manos.